Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge Cuenca, soy fundador de EmprendePlay. Es un venture builder, es decir, una startup que se dedica a hacer startups. Nos enfocamos a las industrias de educación, salud y deep tech. El día de hoy vengo representando a una de las empresas del portafolio, que es Play Aprende. Es una empresa que lleva 5 años buscando cómo desarrollar habilidades en niños para el futuro. Y nos hemos dado cuenta que las oportunidades laborales del futuro y todas las necesidades para desarrollar proyectos vienen con una base de lo que hoy llamamos emprendimiento. Es por eso que vengo a contarte hoy cómo es que los niños están en su mejor etapa para aprender a emprender. Bien, les voy a contar un poquito primero la historia de esto. Cuando en nuestros inicios nosotros estuvimos promoviendo un movimiento que era emprendimiento socioambiental para niños. ¿Qué es lo que sucedía? Que muchas veces a los papás o tutores de los chicos, pues no les gustaba tanto la palabra emprendimiento porque a veces sonaba un poco incertidumbre, ¿sí? Como tal vez ustedes no sé si les haya tocado, pero a mí me tocó esa etapa en la cuando decidí emprender, me decían, mejor dedícate a algo serio. Esto es porque, pues sí, el emprendimiento tiene una alta probabilidad de fracaso, pero también tiene una gran probabilidad de generar un alto impacto. Entonces, pues era un poco complicado explicar a los papás por qué enseñamos emprendimiento a los niños. En esa primera etapa, lo que nos dimos a la tarea es de investigar qué es lo que le daba mayor valor a un emprendedor, no solamente en una geografía en específico, sino a nivel global y en todos los niveles de emprendimiento. Entonces nos dimos cuenta que estaba muy correlacionado con el nivel de pensamiento hacia la innovación, no solamente a la creatividad, sino también a entender o a desarrollar ese pensamiento crítico hacia problemáticas reales. Ustedes dirán, oigan, pero ¿cómo? Si los niños no tienen por qué estar haciendo eso. Sí, sí pueden estarlo haciendo, porque es una estructura mental, no se trata de conocimientos específicos para una etapa, sino se trata más de ciertas habilidades y de ciertas partes cognitivas que tenemos que desarrollar en ellos para que su estructura mental, cuando salgan hacia adelante a desarrollar una carrera, no hablo todavía de la profesional, pero sí cuando salgan a desarrollarse en la vida, ya lleven esta manera de pensar y no tanto una serie de conocimientos. Por eso nos convencimos que esto era un mindset. Entonces, para mejorar nuestro marketing, para poder hacer mucho más atractiva nuestra oferta de valor, lo que hicimos fue desmenuzar qué era esto que le llamaban emprendimiento o intraemprendimiento, es decir, emprender dentro de una organización, o bien esta parte de estructura de innovación. Y nos dimos cuenta que se dividía en 3 grandes mundos: la inteligencia emocional, las habilidades blandas y esa mentalidad de resolución de problemas. Vamos a platicar sobre cada uno para entender cómo lo hacemos en Play Aprende y por qué estamos convencidos de que tenemos que hacerlo mediante el juego. Bien, normalmente cuando estamos en la etapa de toma de decisiones, siempre hay algo que nos detiene o tenemos un gran enemigo, y ese es nosotros mismos. ¿Por qué? A veces las emociones nos rebasan al momento de intentar tomar la mejor decisión o de tener la mejor reacción. O más aún, cuando queremos planear algo, muchas veces las emociones nos rebasan y por eso nos vamos por el camino que no era el mejor, no el más adecuado. Bien, esta parte de la inteligencia emocional entendimos que no era un tema solamente de los niños, sino también los adultos. Por eso empezar a entender por qué estaban teniendo tanto éxito estos programas de coaching, estos programas. Es más, hubo un auge muy fuerte de la salud mental en últimas épocas. Eso tenía que ver mucho con la serie de estímulos constantes que recibimos de sí redes sociales, pero de la tecnología en general, y también porque nos desarrollamos en un ambiente en el que fue muy cambiante, ¿no? Esta generación que a lo mejor de la que estamos hablando hoy conoció el mundo sin internet, bueno, todos los niños que vienen en camino o que ya están hoy en esa etapa de infancia, ya no conocen el mundo sin internet. Es decir, esos estímulos ya están desde su nacimiento. Es por eso que entendimos qué es lo que se trabaja en estas series de coaching y en toda esta parte de salud mental. ¿Por qué? Porque eso lo podemos trasladar, qué es lo que usan los niños. Es el momento en el que tenemos que ayudarles a reconocer y autoconocer estas emociones para que las puedan autorregular. Y de eso se compone
tener esa inteligencia emocional o no tenerla. Si nosotros logramos que los niños de sus primeras etapas, 4 o 5 años, que es cuando comienza su toma de decisiones, aprendan a reconocer qué es lo que están sintiendo y qué es lo que provoca ese sentimiento, esa emoción, en ese momento los niños pueden tener un control gradual de o bien saber cuál es la consecuencia si no hay control. Entonces, por eso trabajamos estas técnicas de autoconocimiento y sobre todo lo trabajamos en las primeras etapas. Estamos hablando de niños entre 5 a 7 años. Es donde tienen foco los programas. Entonces, una vez que han desarrollado toda esta parte de inteligencia emocional, han podido tomar mejores decisiones o comienzan a tomar mejores decisiones, eso está ya en su estructura. Cada etapa los va a enfrentar diferentes emociones. Ahora pensamos que lo mejor que podemos hacer por la plasticidad mental de esta etapa es comenzar con el desarrollo de habilidades blandas. ¿Por qué? No estamos diciendo en ningún momento que las habilidades duras no sean necesarias. Estamos diciendo que es el mejor momento para estimular habilidades blandas, para que esas habilidades duras tengan una mejor aplicación y un mejor propósito. Bien, estas habilidades blandas, ¿a qué nos referimos? Normalmente cuando estamos enfrentándonos a un mercado laboral, te dicen por ahí, ¿no? Oye, es que hay falta de liderazgo, hay falta de resiliencia, hay falta de comunicación, etcétera. Estas habilidades, la realidad es que no se desarrollan en un periodo universitario para salir al mercado laboral, o bien cuando lanzamos un proyecto, puede ser un emprendimiento, puede ser simplemente una causa que lideremos. Normalmente ahí no es donde se desarrollan, sino en el camino. ¿Qué sucedería si nos anticipamos a eso y en la etapa en la que más flexibilidad mental tenemos, nos enfocamos a desarrollar esas habilidades y ya te lo llevas como una caja de herramientas para el futuro? Es por eso que nosotros hemos entendido, a base de esta experimentación, que los niños entre los 7, 8, 9, máximo 10 años están en la etapa perfecta para eso. Es por eso que empezamos aquí a revisar cómo llegan o cómo se sienten en esa etapa, para que ahora sí podamos ejercitar estas habilidades. Y las habilidades siempre buscamos que se ejerciten por medio de retos. ¿Qué habilidades estamos hablando que nosotros decimos habilidades para el futuro? Estamos hablando que la empatía no la dejemos hasta donde decimos que vamos a ponernos en los zapatos del otro, sino más bien nos enfocamos en entender los contextos del entorno para poder empatizar. Segundo, nos vemos mucho en la parte de resiliencia. Normalmente hablamos de resiliencia como una habilidad en la que nos vamos a levantar de ese momento pésimo o ese fracaso que tuvimos y nos levantamos, somos resilientes. Bueno, les quiero contar que la resiliencia hoy en día se ha estudiado que es más importante aún cuando nos va bien y perdemos el piso, ¿sí? Esto es lo que nos permite continuar o darle continuidad a los proyectos normalmente. Esa es la resiliencia. Ahora bien, hablando de la comunicación, normalmente hablamos de comunicación como una ciencia dura y sí tiene muchos matices de esto, incluso sí son necesarias muchas herramientas. Pero la comunicación al día de hoy, tenemos que tener la capacidad de hablarle a personas que ni siquiera conocemos su contexto y no sabemos con quién estamos hablando del otro lado. Es el caso de esta sesión que estamos teniendo. O bien, pensémoslo bien, cuando hablamos de redes sociales o plataformas al estilo de YouTube o podcast, cualquier plataforma digital que se puedan imaginar, todas se crean contenidos sin saber quién va a estar del otro lado. Sí podemos tener una cierta idea de quién es la audiencia, pero no estamos viendo a la otra persona. Por lo tanto, estos principios de comunicación efectiva, comunicación asertiva y todo esto, pues ya creo que quedan un poco irrelevantes en este momento. Tenemos que hablar de una comunicación colectiva, por lo tanto el mensaje tiene que tener esa capacidad de llegar hasta rincones que no estábamos nosotros dirigiendo el mensaje. Y bien, hay otra serie de tipos de pensamiento que son muy importantes de desarrollar en esta etapa. Sobre todo, me gustaría que habláramos del pensamiento crítico. Esta parte en la que podemos desmenuzar y sacar los porqués de por qué tengo que hacer algo o no. ¿Por qué es tan importante en esta etapa? Porque es cuando empezamos a formar una estructura mental hacia el propósito. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que no quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Pero también, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿Y qué es lo que no necesita el mundo más?
¿sí? Y es por eso que en esta etapa el pensamiento crítico me va a permitir entender las razones por las que hago, digo o actúo. Y esto va a ser la gran diferencia entre dejarme llevar o ser un líder en un movimiento. Ahora, hay otro pensamiento que nos gusta mucho o pensamos que es uno de los que más resonancia tiene en esta etapa, que es el pensamiento sistémico. Cuando hacemos consciente que somos parte de un entorno, entonces cualquier acción que desarrollemos va a tener una consecuencia alrededor, positiva o negativa. Así es cuando yo actúo, pienso antes en la consecuencia y por lo tanto voy a saber si estoy haciendo algo bien o mal. Eso es una parte de formación de criterio. Entonces, una vez que tenemos esta parte clara, que ya empezamos como el punto de partida, ahora sí vamos a esta parte de pensamiento creativo y pensamiento divergente, donde ya estimulamos que no nos vayamos siempre por la primera opción, que nos atrevamos a experimentar y que nos atrevamos a probar para poder crear algo nuevo. ¿Y por qué es tan importante que se haga en este momento? Pues porque los niños son las personas, es la etapa en la que menos le temes al fracaso. En lo que más nos detiene a los adultos, el probar cosas nuevas o proponer cosas diferentes, es que podemos fracasar. Tenemos un miedo al fracaso tan alto que por eso estos pensamientos son muy complicados de desarrollar en etapas muy adultas. Entonces, en esta etapa en los niños no les importa hacer lo que nosotros le llamamos el ridículo. Para ellos es simplemente una experimentación más. Entonces, vale la pena que se acostumbren a vivir así, a que después se vayan poniéndose razones durante su desarrollo porque tengo miedo de que se burlen de mí. Entonces, aquí es por eso que pensamos que es el mejor momento para hacerlo. Bien, una vez ya estructurado toda esta parte, pensamos que es el mejor momento de darles un salto al siguiente nivel, donde ya lo tocamos en una etapa un poquito más adelante. Estamos hablando en promedio de niños de 10, 11, 12 años aproximadamente, que están en una etapa de preadolescencia. En esta etapa, lo que buscamos desarrollar son habilidades como el pensamiento exponencial y el pensamiento regenerativo. Vamos a hacer rápido un paréntesis en esos para entenderlos. ¿Qué es un pensamiento exponencial? Normalmente el humano estamos acostumbrados a pensar de manera lineal. Si ya hice el paso 1, pues voy a hacer el paso 2 y, si no, y después dar el paso 3. Bien, eso es una manera de estructurar. No es que esté incorrecta, es que ya no es suficiente para la época. Al día de hoy la tecnología nos ha permitido que tengamos un avance exponencial en cada acción que tengamos. Hace rato les comentaba esto cuando hablaba de comunicación colectiva. Bueno, esto mismo sucede cuando nosotros, esto hablamos sobre un mensaje, pero también cuando tenemos una acción, un proyecto o algo que puede tener una difusión por medio de esta red que es Internet. Entonces, sabemos que el alcance de cualquier acción puede llegar a ser exponencial, ¿no? Entonces, queremos que los niños de esa etapa se den cuenta de esto, ¿sí? Que no tengan este pensamiento lineal, sino sepan cómo cada acción se puede multiplicar o se puede sacar una exponencialidad, ¿sí? Y también las consecuencias de ello. Es por eso que lo tocamos junto con el pensamiento regenerativo. ¿Por qué hablamos de regeneración? Porque ya no es suficiente hablar de ya no hacer daño o ser algo sustentable, porque ya estamos en números negativos en cuestión del daño que se ha hecho al ambiente y a la sociedad. Hoy tenemos que pensar que cada acción que tomemos o cada proyecto que desarrollemos tenga una iniciativa o un pensamiento hacia regenerar para poder neutralizar y también poder empezar, como dice su nombre, a regenerar el ambiente y la sociedad o lo que queramos hacer. Entonces, por eso es que lo empezamos a tocar en esta etapa. Dirán, oye, es que es muy avanzado para los niños. Bueno, yo creo que más bien si un niño tiene esta conciencia de este entorno y también de desarrollo, es muy posible que cuando llegue a una etapa de desarrollo adulta, se va a enfocar y va a tomar las precauciones necesarias y también un pensamiento más profundo ante cada proyecto que haga. Incluso desde su trinchera, desde lo que decide hacer, va a poder generar este impacto. Ahora sí, por eso ya que hablamos de impacto, es entender, ahora sí, el tercer punto, la resolución de problemas. Si nosotros logramos estructurar una mentalidad de resolución de problemas, realmente esa es la chamba de cualquier emprendedor. De un gran problema,
generamos diferentes innovaciones para poder resolverlo. Y si cumplen con todos estos criterios que les acabo de comentar de los pensamientos y de las habilidades blandas y la inteligencia emocional, entonces estos problemas se van a resolver de una manera que van a generar regeneración, van a ser proyectos exponenciales, van a tener un alto grado de creatividad, van a tener un alto grado de divergencia y así van a poderlo seguir liderando porque van a ser seres empáticos, resilientes, con un alto nivel de comunicación y sobre todo una inteligencia emocional que los va a permitir tomar decisiones para la resolución de problemas. Entonces, una vez entendido que somos capaces de ayudar a todos estos niños entre los 5 y los 12 años a desarrollar su inteligencia emocional, habilidades de futuro y también resolución de problemas, estamos hablando de que generamos un pensamiento para el emprendimiento. Cuando comenzaba esta plática, yo les decía a los papás y les decía poco atractivo decir que sus hijos iban a ir a una escuela de emprendimiento socioambiental entre los 5 y los 12 años. Bueno, pues están yendo a una escuela de emprendimiento sin escuchar la palabra tal cual emprendimiento. Yo soy de la idea y que además de eso tenemos que tener un complemento muy, muy grande que en este momento está teniendo un auge muy importante, que es este acercamiento a STEAM. Es STEAM, para los que no lo saben, es esta parte de desarrollar ciencia, tecnología, esta introducción a las ingenierías, trabajar también esta parte matemática y también darle esa mezcla con arte. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas, que son habilidades duras, que tienen base en habilidades duras, pueden tener una mejor aplicación si tenemos un ser que ya ha desarrollado todo esto que acabamos de comentar en minutos anteriores, con una aplicación real de esto. Porque muchas veces tomamos decisiones erróneas de a lo mejor tener miedo hacia esas materias, ¿no? Es lógico, matemáticas y demás. Muchos sí nos gustaban, incluso tenemos facilidad para ellas, pero hay que reconocer que siempre han tenido esa fama de ser una serie de materias complicadas. Bien, yo creo que son de las materias más sencillas porque todos tienen un nivel de comprobación o una manera de probar. Si nosotros dejamos que estos niños se desarrollen con esa estructura mental que comentamos, se van a dar el permiso de experimentar, que es la base de todas estas ciencias duras. Pero no nos vamos a rendir porque vamos a saber que si un experimento falla, pues vamos a probar una segunda hipótesis y una tercera hipótesis, etc. O bien, vamos a ayudarnos a estas nuevas herramientas para descubrir nuevas maneras de solucionarlo. Y así es como pensamos que se complementa esta parte de habilidades duras, que sí insisto en que sí son muy importantes, es una evolución a lo que los sistemas escolarizados hoy ya, digamos, obligan a tomar para que puedan validar los programas, pero bien, yo creo que sí tienen que tener esta evolución y este acompañamiento. Entonces, cuando nosotros podemos tener inteligencia emocional, habilidades blandas, resolución de problemas y además tener una serie de habilidades duras basadas en STEAM, muy importante. Ahora sí, creo que el paso y para poder comenzar, poder decir que estos niños van a ser emprendedores en el futuro, es que puedan desarrollar su Ikigai, es decir, su propósito de vida, que puedan entender. No quiero que ya elijan en este momento una carrera y que van a hacer de grandes, sino que empiecen a soñar, pero con un cierto nivel de aterrizaje en algo que sea probablemente un poco más viable. Me gusta mucho que tengan ideas inviables porque significa que van a innovar en el futuro, pero sí que tracen un rumbo hacia dónde y que empiecen a elegir sobre qué se van a ir preparando. Y las decisiones no sean nada más por corriente de lo que el resto le está invitando a o la influencia que generan los medios o su entorno cercano, sino que sus decisiones se basan en un fin y un cometido. Entonces, este propósito de vida los hace vivir con mucho más intensidad y mucho más conscientes hacia adelante. Así pensamos que se pueden aterrizar proyectos mucho más potentes y no siempre quedarnos, como siempre yo digo, en la escalera eléctrica, de darle ese caminito para que, no digo que se salgan de sus casas en este momento y que no estudien más. Me refiero a que esta escalerita eléctrica que estamos acostumbrados y cuando llegamos a la universidad decimos, bueno, pues voy a estudiar esto a ver de qué puedo encontrar trabajo después. Bueno, todo esto pensamos que se puede sacar mayor provecho y cuando lleguemos a esta etapa ya no voy a buscar una carrera universitaria para ver qué hago después, sino voy a encontrar una carrera profesional para desarrollar el proyecto que fui probando
durante varias etapas y diferentes momentos, estoy creciendo con él para poderlo llevar al siguiente nivel por medio de estas herramientas que voy a obtener, por medio de un estudio profesional, técnico, etcétera. Entonces, así es como pensamos que los niños pueden generar, que se pueden volver emprendedores, ¿no? Esta curiosidad que muchas veces la matamos porque esperamos que se vuelva como una especie de seguro el hecho de que yo continúe mis estudios nada más. Esto hace que nos bloquemos a que busquemos nuevos horizontes o descubramos diferentes. Ahora, van a decir, algo que hemos tenido de duda siempre es, oye, pero si los niños se vuelven emprendedores, ¿significa que ya no van a trabajar, ya no van a buscar oportunidades en el mercado laboral? La respuesta es no. Un emprendedor no se trata nada más de una persona que trabaja de manera independiente, o un emprendedor no se refiere a esa persona que tiene una empresa. Un emprendedor se refiere a esa persona que tiene un mindset de resolución de problemas. Incluso hay una corriente muy favorecedora hoy que le llaman intraemprendimiento, es decir, empresas que contratan a personas con esas habilidades y con este mindset para que también se puedan desarrollar dentro de una organización. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, no nos espantemos y no pensemos que es una persona que va a correr un riesgo gigante y que nunca va a tener estabilidad, sino es una persona que más bien tiene un mindset que va a buscar siempre resolver esos problemas y así crear innovación. Por definición, innovación tiene que ser algo viable que genere un cambio en cómo las cosas se hacen en el día de hoy. Estamos el día de hoy desarrollando mucho, estamos empujando desde Play Aprende estas iniciativas muchísimo, porque pensamos que realmente eso es lo que va a cambiar la parte de rezago educativo. El rezago educativo, entiendo que muchas veces se habla de que no hay una democratización de la educación. Y sí es cierto esto, pero también el rezago en la educación tiene que ver que los programas que hoy día están autorizados por los reguladores, la realidad es que ya son un poco precarios para la etapa en la que vivimos. Y imagínense esto, si nosotros estudiamos una etapa primaria entre los 6 y los 12 años aproximadamente, o 5 o 12 años aproximadamente, normalmente ese programa se tuvo que haber autorizado con anterioridad de cosas que sucedieron antes. Entonces yo cuando salgo de la primaria ya voy con 6 años de rezago por lo que me tardé en cursarla y ya voy con rezago por la información que se autorizó. Por lo tanto, yo cuando salgo de la primaria ya tengo 8 o 9 años de rezago aproximadamente en cuestión de conocimiento y en cuestión de habilidades que me han enseñado allí. Por eso que tenemos que encontrar la manera y la apertura y el diálogo, y que muchas instituciones se dedican a la promoción de la infancia, trabajemos de la mano para seguir investigando, experimentando sobre esto, implementando más rápido, de acuerdo a las demandas del mercado, para que podamos darle mucho más oportunidades a toda la niñez, a toda la infancia y podamos generar una innovación en educación real. Y todo esto basado en todo lo que les acabo de comentar. Espero que con esto reflexionemos un poquito sobre por qué es tan importante que los niños emprendan tan pequeños. Emprendan, recuerden, es mindset, no es que pongan su negocio. Entiendan, se cuestionen más el mundo y encuentren problemáticas mucho más reales y profundas. Y lo más importante de todo, se llama Play Aprende porque todo lo hacemos a través del juego. Nunca dejar de jugar. El juego es la manera más eficiente de generar aprendizaje y no dejarlo solamente en enseñanza. Bueno, el tiempo se está agotando y el día de hoy pues yo quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Durante estos 5 años que hemos generado impacto, hemos logrado llegar a más de 2,900 usuarios. Nos pueden encontrar en nuestras redes como Play Aprende. Estamos en Facebook, en Instagram y también nos pueden encontrar en la página web, así como playaprende.com, donde pueden encontrar algo de la oferta de lo que estamos haciendo, tanto productos físicos, presenciales y también digitales. También yo los invito a que me sigan a mí en mis redes. A mí me encuentran como Cuenca Emprende en Instagram, TikTok y Facebook. También pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Cuenca. Y yo los invito a que todo esto que les acabo de comentar lo intenten llevar al siguiente nivel. Muchas gracias.